La materia que estamos tratando es Cristología, precisamente todo lo relacionado a Cristo, a su persona, pero también a nuestra relación con Él y nuestro compromiso de extender el Evangelio a todas partes. Entonces, nuestra familia, nuestros vecinos saben que hay iglesias que predican el Evangelio y que están siendo llamados e invitados por el Señor para aquel día de la fiesta con Cristo, porque la Biblia promete que el Señor regresará por su iglesia. Y su iglesia son todos los creyentes verdaderos que han creído en Jesucristo como el único mediador entre Dios y los hombres, el único Salvador, que no es Mahoma, no es Buda, no es una religión, no es el Islam, no son las vírgenes, no son los tantos llamados santos, no son las sectas, ni las filosofías, ni la política. Ninguno de esos movimientos puede salvar. La Biblia dice que Jesucristo es el único Salvador y que solo por medio de la fe en Él podemos ser salvos, y que es por gracia, por causa de la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, que fue martirizado, torturado, molido por nuestros pecados, y el castigo que debía caer sobre nosotros cayó sobre Él para que nosotros tengamos paz. Isaías 53 dice: y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y nosotros le tuvimos por malhechor, por azotado de Dios, por herido, abatido. Pero Dios quiso cargar en Él el pecado de todos nosotros. Entonces, amados, prepárense para la continuación del tema que estamos tratando. Hoy la base bíblica es 1 Corintios capítulo 3. Vamos a leer a partir del versículo 10, y este pasaje es la base de nuestro tema de hoy. Tenemos aquí la obra de Dios y las recompensas. Dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento, dice el apóstol Pablo, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quema o se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. En esta hora nos concentramos pidiendo que sea el Señor que hable a su pueblo y a todos los que pueden escuchar la palabra de Dios. Que la palabra de Dios bendiga, salve, convenza de la urgente necesidad de tener a Jesucristo en nuestro corazón. Que la palabra de Dios transforme corazones endurecidos, que incluso en nuestras iglesias hay personas con un corazón ya endurecido contra Dios y su palabra. Porque en el mundo hay mucha entretención, mucho entretenimiento, y no hay tiempo para el Señor. Pero en esta hora, mi Dios, te pedimos que hables a tu pueblo, que hables a los amigos, que hablen a los que escuchan por medio de las redes, este mensaje que se envía también por los medios de comunicación, para que otras personas puedan escuchar
la palabra y ser salvos. Amén. Hoy necesitamos un micrófono y uno o dos lectores aquí cerquita que puedan leer algunos textos bíblicos. Entonces, aquí está el micrófono, por favor, necesito los ayudantes. Vamos a leer y que se escuche claro para que la audiencia y los televidentes también puedan escuchar la lectura de la palabra. Entonces tenemos la obra de Dios y las recompensas. El apóstol Pablo dice que él, así como todos los apóstoles, él dice que es un perito arquitecto. Un perito es un experto en una materia que va a tratar. En este caso, él está hablando de arquitectura. Él dice que él es un experto en la arquitectura espiritual, porque él está dirigiendo la obra de un edificio, va a construir un edificio, y ese edificio espiritual es la iglesia. El arquitecto es el que diseña y el que dirige la obra, la construcción. Su responsabilidad es hacer un lugar que sea seguro, que sea confiable, porque nadie va a querer vivir en un edificio que no tiene buenas bases. Nadie va a querer vivir en un edificio que las paredes son de papel. Nadie va a querer comprar tal edificio. Supimos que en Turquía se cayeron muchos edificios en el terremoto. Los noticieros mostraron cómo edificaciones completas se venían al piso. Investigaron inmediatamente a los responsables y allá existe cadena perpetua, pena de muerte, todo eso. Existe fusilamiento, decapitación a los que son delincuentes, a los que son culpables de algo. Y encontraron que los arquitectos se habían ahorrado dinero. Mandaron a hacer los edificios con chicle. Y la gente había vivido ahí por algunos años. Pero de pronto vino un sacudón y no quedó ninguno de esos edificios en pie. Entonces vino la investigación, porque el arquitecto es responsable de que la construcción sea buena. ¿Qué matrimonios, qué materiales se van a utilizar? ¿Cómo van a construir? ¿Cómo van a trabajar los obreros? Que esa edificación sea fuerte y que se sostenga a través de los años. Ventarrones, tempestades, sacudones, temblores, y que el edificio se sostenga. Estamos todos los cristianos llamados a ayudar a la construcción y edificación completa de la iglesia de Cristo hasta cuando venga el Señor. ¿Me voy explicando? Hasta cuando venga el Señor. Y nosotros somos responsables de obedecer a los arquitectos expertos. Y a nosotros se nos dejó un manual con toda la obra organizada. Los arquitectos eran los profetas y los apóstoles. Y esto lo confirma Pablo en este versículo cuando él dice, leamos y comencemos esta lectura. Versículo 10, nuestras dos lectoras, por favor, una por una. 1 Corintios capítulo 3 versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Tres cosas importantes. Pablo dice que ellos, los apóstoles y profetas, son los peritos arquitectos, son los que dirigen y dicen cómo debe edificarse. Pero ellos pusieron el fundamento, segundo asunto, y otros edifican encima. Nosotros somos los albañiles que estamos trabajando en base a lo que ellos nos enseñaron. Los profetas y apóstoles que han aparecido hoy a través de la historia en muchas iglesias son un fraude, son una estafa, no tienen derecho a llamarse ellos profetas y apóstoles.
porque el fundamento ya fue puesto y no se puede inventar otra doctrina. Y los profetas y apóstoles eran los encargados de establecer cuál era el fundamento y guiar a todo el pueblo hacia ese fundamento, que no era otro sino Jesucristo, su persona y su mensaje. Y hoy los que dicen que tienen nuevas revelaciones, ellos están engañando, porque no existen nuevas revelaciones. Hay un libro que tiene 66 revelaciones. ¿Cómo se llama? La Biblia. Las Sagradas Escrituras tienen 66 libros, 66 revelaciones, y precisamente termina con un libro que se llama Revelación, Apocalipsis, en español Apocalipsis, y significa revelaciones, y así se cierra. ¿Por qué se llama ese libro así? Porque es la última revelación. ¿Me estoy explicando? Entonces Pablo dice, hemos puesto el fundamento. Y él dice, con mucha humildad, por supuesto, porque cualquiera puede pensar que es arrogancia, orgullo. Él dice, soy el perito arquitecto. ¿Qué está diciendo? Soy el experto. Porque los apóstoles son los expertos en decirnos qué material se va a usar para terminar o continuar la edificación de la obra. Y no se puede poner, dice, advierte, otro fundamento. Por tanto hace una advertencia, dice, pero cada uno, cada albañil, quiero que hoy por favor me ayuden, levanten la mano los albañiles, correcto, cada obrero es un albañil en este edificio, y un albañil que es contratado para una obra, ¿qué debe hacer? Quiero escucharlos. ¿Qué debe hacer? Obedecer. ¿Qué más? Saber hacer. ¿Qué más? Esforzarse. Exacto, trabajar, esforzarse. Albañiles, trabajar. Ninguno puede estar mirandini a los demás. Pero hay gente en la iglesia, mirandini y criticandini y chismeandini. ¿Van comprendiendo? Cada uno tiene que trabajar. Algo tiene que estar haciendo la obra del Señor. No puede estar solo de espectador, porque nos hace dudar de que se haya convertido. Si se pudiera poner música de suspenso, ¿no? De que se hubiera convertido. ¿Está trabajando el albañil? ¿Está sirviendo en algo? El albañil dice, yo todos los días. Amados hermanos, cada uno de ustedes debe estar integrado en la obra. Está orando, está clamando, está asistiendo, está evangelizando, está llamando a alguien, está enviando mensajes que valgan la pena, que hablen de Cristo, está promocionando el evangelio, anunciándolo. Todos los albañiles están edificando a otro, aconsejando, exhortando, atrayendo, invitando, haciendo tarjeticas para invitar a alguien. Está cada uno trabajando con su familia constantemente, aprovechando bien el tiempo, porque los días son. Despiértate tú que duermes y te alumbrará. Debemos estar trabajando en la obra del Señor. Entonces cada uno mire cómo está trabajando. Si está aprovechando el tiempo, si está haciendo la cosa con obediencia, si está yendo por el camino correcto, si está preocupado por otros que puedan venir a los pies de Cristo. Cada uno mire. Versículo 11, lectora. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Esto significa, porque nadie tiene derecho, eso es lo que significa.
Nadie tiene derecho a predicar otra cosa que no sea el fundamento que ha sido puesto. Nadie puede. Es decir, nadie tiene derecho, nadie puede balbucear, hablar de más, decir que se soñó un nuevo apocalipsis, una nueva revelación, una nueva doctrina. Nadie puede, no tiene derecho. Solo puede abrir la boca en cuanto a lo espiritual para hablar lo que está escrito en la palabra del Señor. Nadie puede poner otro fundamento. Vamos entonces a ver Gálatas, por favor, capítulo 1, versículo 8. En voz alta, lectora. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Mas si aún alguien, incluso el apóstol dice, cualquiera de nosotros que somos maestros, que enseñamos, se atreve a hablar otra cosa que esté fuera del evangelio, es anatema. Vamos a ver el versículo 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Entonces ahora ¿lo qué? Lo repito. ¿Y por qué creen ustedes que al pueblo de Dios es necesario repetirle algunas cosas? Precisamente porque al pueblo le cuesta aprender. ¿Por qué me repite las cosas, pastor? Porque ahí están repetidas. ¿Por qué vuelve y nos dice lo mismo? Oh, es que ya son expertos. Ya lo están haciendo con tal prontitud y calidad que no es necesario volvérselos a decir. Entonces hay que repetirlo. Y quiero que alguno me diga cuántas veces hay que repetirlo, hermano. Muchas veces. Hay que estarlo repitiendo. La iglesia atravesará por distintas guerras y tempestades y tentaciones. Incluso cada iglesia local. No solo la iglesia a nivel mundial, universal, no. Cada iglesia local tendrá que enfrentar tempestades de distintas áreas, desde distintos ángulos, distintos planteamientos del enemigo. Amados, ustedes escuchan que se abrió una iglesia cristiana en tal lugar, y en tal lugar, y en tal lugar, y luego escuchamos que esa iglesia desapareció, y que el pastor está preso, y que la gente se descarrió. Pregunto, ¿entonces era una iglesia de verdad? ¿O era un circo? Hay que preguntarnos, porque iglesias ahora se abren por todos lados. La religión ahora es un negocio. Cualquiera habla en Tarantín, eso parecen, no sé, sectas, discotecas, cualquier cosa. Ahora cualquiera se monta a pastor, a religioso, hasta cura y lo que sea. Se montan a todo eso. Y se sienten predicadores y algunos dicen que son apóstoles. ¿Y por qué digo que hasta cura? Porque antiguamente el catolicismo romano decía que era muy estricto en sus funcionamientos de obispos y que eran muy examinados. Pero ahora vemos curas locos por las redes. Locos. Son como esquizofrénicos. Entonces ahora es una payasada todo lo que tenga que ver con la religión y la cristiandad. Entonces debemos ver cómo vamos a edificar la iglesia del Señor Jesucristo, porque vamos a enfrentar distintas tempestades, como matrimonios, como padres, como hijos, como ministros de Dios, como ovejitas que se congregan en una iglesia. Todos desde distintas áreas vamos a enfrentar. La iglesia es un edificio espiritual que debe ser construida por los albañiles, que somos todos los que nos congregamos. Y la obra es dirigida por los supervisores. Pero los supervisores principales fueron los apóstoles que dejaron la escritura. Ellos, profetas y apóstoles, dejaron la escritura. Ellos son los supervisores principales de la obra. Todos los demás somos albañiles. Y el dueño de la obra es Dios.
y Él recompensará la labor de cada uno. Y aquí tengo que decirles algo importante. El Señor no solo recompensará, el Señor avergonzará a los que no trabajaron y a los que trabajaron deshonestamente. Y los mirará a los ojos y les preguntará: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. ¿Trabajaste en la obra constantemente y sin descanso? ¿Qué responderemos? ¿Saliste a buscar ansiosamente las almas? ¿En qué ocupaste tu tiempo? ¿Deseabas con pasión mi palabra como niño que está despierto y llorando, deseando la palabra como niño que desea la leche de su madre, que no tiene agua, que no tiene adulteración? ¿Deseaste la palabra cada vez que se iba a predicar, que estabas allí como tan hambriento deseando comer? ¿Sí o no? ¿O se convirtió el culto en un sacrificio, en un esfuerzo, en una aburrición? Cantar y adorar a Dios era para ti un verdadero deleite. Eso será recompensado, y seremos recompensados o avergonzados. Pasaremos vergüenza delante del Señor cuando estemos ante Él. Y Pablo dice: yo no quiero alejarme avergonzado. Dice la palabra del Señor en el versículo 13, me voy a adelantar un poquito, es el versículo 15. Voy a adelantarme un poquito, pero todavía no hemos llegado allá, solo por lo que estoy diciendo. Quiero que lo lea, lectora. 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Así como por fuego hace referencia a una casa que se incendia y los habitantes logran ser salvos. Pero los agarró el incendio por sorpresa y se les quemó todo lo que habían construido, hasta su ropa, y ellos lograron escapar del fuego. Pregunto, ¿qué se les salvó a ellos? La vida. La vida. Ese es su botín, pero no tiene más nada, porque hasta los zapatos no alcanzó a ponérselos. Eso será el día de la recompensa. Nadie lo tome en poco, porque el mensaje de hoy, estoy seguro que el Señor nos lo recordará a todos aquel día. Amén. Lo recordaremos como si hubiera sido ayer mismo. Hoy lo recordaremos. Los apóstoles y profetas fueron los encargados de poner los fundamentos principales. Su mensaje estaba todo direccionado hacia Cristo. No era como los mensajes que hoy escuchamos en las iglesias, que autoestima, psicología y un montón de cosas. Ahorita acabo de ver al señor ese Maldonado, ese señor Maldonado, y bien apellido que tiene, Maldonado. Sí, a él lo donaron muy mal. Bien apellido que tiene. El otro se llama, como su nombre lo indica, Cas, y los dejó en la luna. Muy bien los nombres que ellos tienen, exactos para ellos. Acabo de ver un video de ese señor Maldonado en un culto que pone a los hermanos a soplar bombas para alcanzar sus sueños. Y yo pregunto, ¿acaso es que es malo jugar? No, jugar no. Cuando tenemos una reunión social podemos jugar con bombas e incluso sacarle alguna edificación a las bombas. No hay ningún problema, porque estamos jugando. Incluso al juego le sacamos algo serio.
Pero cuando se trata de la predicación de la palabra, ¿qué significa esto? No hay juego. Esta noche no vamos a inflar bombitas, porque no vamos a alcanzar ningunos sueños. Eso hay que aprenderlo, y no podemos aceptarlo de ningún predicador. No, vinimos a escuchar la palabra, y la palabra no puede ser con rodeos. La palabra tiene que confrontarnos. La palabra tiene que decirnos: despiértate tú que duermes, porque es preferible que yo me gane su enemistad aquí, pero que usted llegue a dónde. No solo que llegue, sino que sea recompensado. Y ese día usted me va a agradecer haberle predicado. ¿Cierto, hermano? ¿Cierto, William? Ese día van a agradecer. Gracias, pastor. Y yo diré: gloria al Señor, que no me acobardé. Porque los públicos acobardan a los predicadores, especialmente cuando los predicadores son cobardes, cuando ellos quieren congraciarse, no quieren decirle al pueblo nada que los incomode. No, al pueblo hay que incomodarlo, ojalá esté bien incómodo. Al pueblo hay que incomodarlo de tal manera que alguno no soporte y se pare y haga que se vaya. Hay que incomodarlo. La mata hay que sacudirla para que se pare alguno. Si ninguno se para y se va, algo está mal en el mensaje, algo no está bien. Cuando todos están contentos y conformes, los están arrullando. Arrurrú, mis niños, duérmanse ya. El mensaje tiene que incomodar, porque esto es por recompensa. Y sabe aquí quién quiere una recompensa cuando estemos allá: este servidor. Yo no quiero solo pasar raspando. No, la Biblia habla de recompensas, y quiero las recompensas, porque Dios las prometió. Y lo que Dios promete, pregunto, ¿es vano, es poco, o es grande y maravilloso? Y podemos despreciarlo. ¿Podemos despreciarlo? Yo me conformo con pasar, suficiente. No, así decíamos cuando estudiábamos primaria. Con tal que uno pase raspando. Increíble. Debíamos pasar raspando. No, amados, no se trata de pasar raspando. Es que pasemos con ciertos honores prometidos por el Señor. Era tan bonito en la escuela y en el colegio cuando había que llamaban izada de bandera, y entonces decían en el colegio: pasa Yair Cifuentes, y entonces lo pasaban a uno, y a este muchacho le vamos a dar una medalla, le daban a uno un diploma, alguna cosa, delante de todos los alumnos, porque fue especial en esta materia, en esta otra, y hacía que todo el público, todos los niños aplaudieran, y la mamá eso no hallaba dónde pararse. Pero era tan terrible cuando un muchacho era el más malito de la clase, y esa vergüenza que pasaba la mamá. La mamá pues no sabía dónde meterse por esas vergüenzas que pasaban. Amados hermanos, si nos avergonzamos delante de nuestra madre y compañero de estudio, ¿qué se sentirá delante de todos los santos y del Señor? ¿Qué se sentirá? Pero también ¿qué se sentirá cuando el Señor diga: ven, buen siervo fiel, estas son tus recompensas, porque trabajaste en la obra? Los apóstoles y los profetas fueron los encargados de guiar a la gente hacia Cristo. Y el mensaje de hoy de todos los pastores debe dirigir a la gente hacia el temor de Dios, hacia el arrepentimiento, hacia la comunión con Cristo. Porque esa es la forma como la iglesia se va a sostener, y cada creyente de manera personal se va a sostener. El mensaje de Cristo es la única verdad válida para la iglesia. Esta frase quiero que la repita conmigo. El mensaje de Cristo, díganlo, el mensaje de Cristo es la única verdad válida. No lo olvide. ¿Qué dije? El mensaje de Cristo es la única
no lo cambien. Y como todos ustedes no son predicadores, ni tienen estos honores tan maravillosos que es predicar, entonces tampoco permitan que ningún predicador les hable de otra cosa cuando ustedes visiten otra iglesia. No soporten eso. No sean alcahuetes del diablo. Porque a veces visitamos iglesias para conocer a otros hermanos, otros ministerios, otras congregaciones. Podemos en algún momento hacerlo, pero que se nos predique a Cristo. Si es para entretenernos y hablar babosadas, y hablar de dinero, y hablar de tantas cosas que se habla hoy en la cristiandad en todas partes, eso ya no parece cristianismo, parece cualquier cosa, un club social, pero no iglesias. Parece un comercio. Hasta venden cosas. Y que aceite santificado, que agua bendita de Israel, que arena de Israel, pañitos ungidos para los enfermos. Todo es un comercio. Los evangélicos ya están igual y peores que los católicos, vendiendo cuanta babosada pueden vender para engañar al pueblo. Todo es un comercio en las iglesias. No se está predicando el evangelio de la salvación. El Espíritu Santo es el director de la obra, y Él no le da alabanzas a ningún obrero que trabaja incorrectamente la obra del Señor, porque el propósito principal es darle siempre la gloria al Señor Jesucristo en todo lo que se haga. Y todo lo que no le dé la gloria a Cristo debe desecharse en la iglesia del Señor. Y el Espíritu Santo solo nos guía a toda verdad y toda justicia. Entonces lo que se esté haciendo en las iglesias, que no sea honesto y no sea para la gloria de Dios realmente, sino que sea un negocio, una mentira, un circo, lo que sea, cualquier cosa que se haga, que sea fuera de la palabra del Señor. Hay por ahí una iglesia que esta semana trajo a un cantante que es el doble imitador de Juan Luis Guerra, y lo trajeron para darle concierto a las iglesias cristianas. Pero qué tontería es esto. ¿En qué están convirtiendo las iglesias ahora? Es una discoteca. Verdaderamente es una discoteca. Y la gente, eso es lo que le gusta. Ellos no quieren oír el evangelio, no quieren escuchar la palabra, no quieren que se les lea la Biblia, no quieren estudios bíblicos serios, no quieren. Esos conciertos son los que quieren y pagan por eso. Los pastores y predicadores aportan materiales doctrinales para seguir edificando, y todos los demás que escuchan la palabra deben tomar esos materiales, deben encontrar en la palabra de Dios todo lo que sea correcto, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, todo lo que glorifica al Señor. No deben inventar estrategias de atracción, no deben inventar nuevos mensajes psicológicos, filosóficos. Son estratagemas diseñados para torcer al pueblo de Dios. Eso pone en peligro toda iglesia, e incluso una iglesia local, y pone en peligro la iglesia a nivel universal, porque la gente mundana ya no cree ni en la Biblia, ni en Dios, ni en las iglesias, ni en pastores, ni en nadie. La gente no quiere creer, ha perdido la fe. ¿Pero en quién van a creer si no están predicando el evangelio? Uno les va a predicar y lo primero que dicen es que cuánto les vamos a cobrar, que por orar por su familia, que si los vamos a estafar, que si los pastores son mafiosos, que son ladrones, que cargan guardaespaldas. ¿Y cómo le decimos que no si es verdad? ¿Cómo contrarrestamos esto si la iglesia está en peligro? Cada creyente es responsable de aplaudir o reprender. Si aplauden lo bueno, están haciendo lo correcto. Pero cuando aplauden lo malo, que son multitudes que aplauden estas cosas, son responsables de este crimen espiritual contra la verdad, contra el evangelio de Cristo Jesús. Debemos obedecer el camino indicado por Cristo para que la iglesia del Señor sea bien edificada. Cada congregación, en cada región, ya sea en un barrio como este o en una ciudad, debe seguir los mismos pasos de la fe que se nos enseñaron al principio por los apóstoles del Señor. La iglesia es el cuerpo de Cristo a nivel universal.
y está conformada por cristianos verdaderos. Las iglesias falsas o creyentes falsos no son miembros de la iglesia de Cristo. Pero se nos advirtió, el apóstol Pablo dijo lo siguiente, Hechos 20, 26 al 32, en voz clara, hermanas lectoras. Hechos 20, 26 al 32. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Entonces el apóstol Pablo advirtió diciendo, por tanto, yo os protesto, es decir, yo les advierto y reprendo acerca de lo siguiente, hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, no soy culpable. Si ustedes están torcidos, dijo Pablo, no soy culpable, dijo él. ¿Por qué? Porque yo no he rehuido anunciar el evangelio de Dios completo. Es decir, que no escondía cosillas. No. Sacaba todo lo que hubiera en la palabra, todo lo exponía. No escondía las cosas. Y luego dice, por tanto, mirad por vosotros, por vuestras congregaciones, por todo el rebaño, especialmente los pastores, porque el Espíritu Santo los ha puesto allí por directores, obispos, ancianos que dirijan para cuidar la iglesia del Señor. Deben cuidarla, no deben engañarla, pero están engañando a las iglesias. Es para cuidarla, no para engañar. Dice, porque Cristo la ganó. ¿Cómo? ¿Cómo la ganó? Dice, por su propia sangre. Derramó toda su sangre en un martirio terrible. Total, que van a ser responsables delante del Señor todos los ministros y todas las iglesias que se atrevan a desviarse del camino. Porque Pablo advierte, dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán a las iglesias lobos rapaces. ¿Cómo los llamó? Lobos rapaces. No predique tan duro, pastor. No, yo estoy leyendo lo que dice ahí. Y no diga palabras tan fuertes. Yo no las estoy diciendo, yo las estoy leyendo. Los llamó lobos rapaces que arrasan al rebaño. No lo perdonan, no se lo rebajan, lo despedazan. Dice, pero ¿dónde se levantarán esos lobos rapaces? De vosotros mismos. Ahí dentro salen. Se da cuenta porque un ministro tiene que ser tenaz. ¿Ven ustedes? Me parece que a veces el pastor es muy rígido. ¿Y qué quieren, corazoncitos de melón? ¿Qué quieren, florcitas con espinas? ¿Que afloje? Si yo aflojo, cualquiera de ustedes se vuelve un mercantil. Si los pastores aflojamos, digo los que predicamos sana doctrina, si aflojamos, se nos mete el diablo. No podemos dejarlo meter, que el Señor lo reprenda. Hay que ser fuerte en la verdad y decirla con claridad, porque de vosotros mismos, dice, se levantan lobos rapaces que arrastran, que engañan al rebaño. Por tanto, velad. ¿Qué significa velar? Estar pendientes, despiertos, vigilantes, abiertos, vigilando todos. Nosotros no debemos tener malicia unos con otros, pero debemos vigilar que estemos andando correctamente. Claro que sí. Yo miro que ustedes estén andando correctamente y ustedes miren que el pastor está andando correctamente. Es que tenemos que hacerlo.
porque si no todos nos vamos por un barranco abajo. Entonces, velad, despiértense, acuérdense que por 3 años, dice Pablo, que estuvo predicando en esa iglesia de día y de noche, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, ¿y a qué? A la palabra de Dios, la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Y vamos a ver cómo llamó Pablo al evangelio que él predicaba. Romanos 2:16, lectora. Sí. En el día en el que Dios juzgará por Jesucristo los evangelios de los hombres conforme a mi evangelio. Vuélvalo a leer más claro. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. El Señor avergonzará a todos los hombres que tenían sus negocios escondidos. ¡Qué tremendo! Dice que juzgará a todos los hombres y les sacará a la luz sus negocios escondidos. ¿Lo está usted leyendo? Dice, conforme a mi evangelio. ¿Cómo así que su evangelio, si es el de Cristo? Es que Pablo sí se apropió del evangelio. Amén. Se apropió, porque lo vivía en cuerpo, alma y espíritu. Ya no era él, sino Cristo. Es así, es mi evangelio. Pero hay que apropiarse de él. Y que nada en la vida sea más importante que obedecer la palabra del Señor. Jesucristo es primero en nuestra vida. Damos un aplauso a Dios y dejamos en continuación el mensaje. Señor, gracias por tu palabra que hoy nos das, que nos edifica tu palabra y que nos llama a responsabilidad y relación con nuestro Señor Jesucristo y su verdad, que nos anuncia y nos advierte acerca de los peligros que corren los cristianos en todas partes, las iglesias en todos lados, cuando el evangelio se ha desviado y torcido tanto y la gente no encuentra dónde se predique la palabra. Auxílianos, ayúdanos y guíanos en tu verdad, y te damos a ti toda la gloria y la honra. Y gracias por los hermanos y amigos que estuvieron pendientes del mensaje de hoy, los televidentes. Ayúdalos y bendícelos a ellos también, y que sea el Espíritu Santo sanando toda enfermedad, toda dolencia, Señor, llevándose de sus vidas toda depresión, toda ansiedad, toda ruina, y que puedan ser edificados en tu palabra, ser valientes y ser bendecidos con todo lo que necesiten para crecer en la obra de Dios y en su familia. Gracias, mi Señor, por darme el honor de predicar tu palabra, y el pueblo diga amén. Amén. Que Dios lo bendiga a todos. Claro, que Dios lo bendiga a todos y